Prepárate para conocer la increíble historia de un príncipe esclavo, cuya audacia lo llevó a convertirse en el padre de una nación. En el verano de 1790, Thomas Peters se embarcaba en un viaje sumamente peligroso. Para ese momento, ya había soportado la esclavitud, roto sus cadenas y servido con valentía en el ejército británico. Este no era un hombre que se encogiera ante el peligro. Ahora se dirigía a desafiar directamente al gobierno británico por las promesas que había incumplido. Su coraje, como verás, lo convertiría en el padre de una nación. Esto es, tiempos perdidos. La historia de Thomas comenzó en lo que hoy es Nigeria, donde nació como príncipe Egba en 1738. Aunque los detalles de su vida en su tierra natal no son muy conocidos, es probable que fuera educado e influyente. Sin embargo, para Thomas, esto no importó a los traficantes de esclavos. Fue secuestrado, forzado a subir a un barco y vendido en la Luisiana francesa a los 22 años. Como te puedes imaginar, a un príncipe no le sentó nada bien ser vendido al otro lado del planeta para cosechar caña de azúcar. Su primer intento de escape resultó en una severa flagelación, lo que, evidentemente, no era la mejor manera de convencer a alguien de que debía quedarse. Después de un segundo intento, fue marcado con un hierro candente. Tras el tercero le pusieron pesados grilletes que le impedían moverse con facilidad por la plantación. Pero Thomas permaneció indomable, y parece que sus captores lo sabían. Unos años después de su esclavitud en Luisiana, fue vendido a William Campbell de Wilmington, Carolina del Norte. Allí, pasó del brutal trabajo en los campos de caña de azúcar a la vida como molinero esclavo. Su labor consistía en reparar y construir los molinos que impulsaban la industria en Wilmington y sus alrededores. Para el verano de 1775, los propietarios de esclavos a lo largo de la costa atlántica entraron en pánico al extenderse los rumores de que los británicos estaban animando a los esclavizados a rebelarse contra sus opresores. Ipso, sinceramente, no era solo un rumor. Aunque los británicos todavía mantenían a millones de personas esclavizadas dentro de su imperio, reconocieron lo importante que era la esclavitud para la supervivencia del movimiento independentista americano. Si podían romper el sistema, podrían ganar la guerra. El Comité de Seguridad de Wilmington respondió a esta amenaza, prohibiendo la importación de nuevas personas esclavizadas, desarmando a cada persona negra en la ciudad e incluso declarando la ley marcial. Pero nada de esto disuadió a Thomas. En noviembre de 1775, el gobernador real británico de Virginia emitió la Proclamación de Dunmore, que garantizaba la libertad a cualquier persona esclavizada dispuesta a luchar contra sus captores patriotas. Thomas finalmente tuvo la oportunidad que había estado esperando. Solo necesitaba una ocasión para actuar. Ese momento llegó unos meses después, cuando buques de guerra británicos atacaron Wilmington. Aunque nadie sabe con certeza cómo escaparon Thomas y su familia, es probable que ellos y otros buscadores de libertad robaran botes y remaran hacia la seguridad de la flota británica. Para el otoño siguiente, Thomas, su esposa Sally y sus hijos estaban a salvo en Nueva York, pero aún no eran libres. Aunque las condiciones eran algo mejores, los británicos seguían queriendo utilizar la mano de obra negra tanto como los estadounidenses. Thomas se alistó en los Black Pioneers and Guides, una unidad que proporcionaba exploradores, asaltantes y obreros de construcción al ejército británico. Los soldados recibían las mismas raciones y paga que sus homólogos británicos, pero no eran entrenados en combate militar, a pesar de estar a menudo en la línea de fuego. Peor aún, los estadounidenses se propusieron aterrorizar a los soldados negros. Cuando una unidad británica fue emboscada en Carolina del Sur, los americanos colocaron la cabeza de un Black Pioneer en una estaca como advertencia. Pero a pesar de todos estos riesgos, Thomas prosperó como Black Pioneer. Fue herido 2 veces por los estadounidenses,
pero su fuerza de voluntad y sus habilidades de liderazgo natural lo impulsaron a ascender de rango, convirtiéndose en uno de los 3 sargentos negros de la unidad al final de la guerra. Como todos sabemos, los británicos perdieron al final, pero aún así honraron su promesa de liberar a miles de personas negras que los habían apoyado. En noviembre de 1783, Thomas y su familia se unieron a una evacuación masiva de 3,000 lealistas negros con destino a la Nueva Escocia, gobernada por los británicos. Ahora, sé que esta es la parte de la historia en la que esperas que te diga que el príncipe que sobrevivió a la esclavitud salvó a su familia de ella, luchó en una guerra y escapó al Gran Norte Blanco para vivir feliz para siempre. Pero no fue así, y todo fue por culpa de falsos amigos. La parte más importante para comenzar una nueva vida en Nueva Escocia era la propiedad de tierras. La política real británica prometía a los antiguos lealistas 81 hectáreas si eran suboficiales, 40 hectáreas si eran soldados rasos o cabezas de familias civiles, y 20 hectáreas por cada miembro adicional de la familia. Para Thomas, su esposa y sus 2 hijos, eso significaba que deberían haber recibido 121 hectáreas de tierra para comenzar su nueva vida, pero no recibieron ninguna, y tampoco muchos otros lealistas negros. Cuando sí recibían tierra, a menudo era de mala calidad para la agricultura y difícil de edificar. Después de que se desatara una hambruna, la gente en los asentamientos negros se vio obligada a intercambiar la ropa que llevaban por comida, y muchos aún morían de hambre en las calles. Otros sobrevivieron aceptando contratos de servidumbre por contrato con lealistas blancos, que apenas eran mejores que la esclavitud de la que habían escapado. De hecho, muchos lealistas blancos obtuvieron grandes beneficios vendiendo a estos sirvientes por contrato a barcos o a cazadores de cuerpos que buscaban volver a esclavizarlos en Estados Unidos o el Caribe. La situación empeoró tanto que algunos lealistas negros huyeron de regreso al norte de Estados Unidos, un territorio claramente hostil, para encontrar seguridad lejos de sus antiguos camaradas. Pero Thomas no lo hizo. Para sorpresa de nadie, inmediatamente se erigió como líder del movimiento por los derechos de los lealistas negros. Primero acudió al gobernador John Parr, gobernador de Nueva Escocia, en 1784, con una petición para que finalmente se concedieran a los lealistas negros las tierras que se les debían. No fue bien recibido. Después de repetidos intentos de hacer cambiar de opinión a Parr durante los años siguientes, Thomas viajó a Nuevo Brunswick en 1790 para presentar la misma petición a su gobernador. El gobernador se explayó en retórica poética sobre tratar a las personas negras y blancas por igual en su provincia. Pero cuando Thomas preguntó por tierras de calidad, tuvo que admitir que la corona las había reservado para los lealistas blancos. 7 años después de que se les prometiera una nueva vida en Nueva Escocia, los lealistas negros veían cómo se desvanecía lentamente. Era hora de escalar la situación. En el otoño de 1790, Thomas Peters fue seleccionado por los miembros de la comunidad para entregar una petición al ministro de Asuntos Exteriores británico, William Grenville, en nombre de más de 200 familias de lealistas negros. Y cuando decimos entregar, realmente nos referimos a entregar en persona. Los peticionarios no tenían plataformas como Change.org en aquella época. Thomas tendría que navegar desde Nueva Escocia hasta Londres a bordo de un barco, donde podría haber sido fácilmente reesclavizado si es que sobrevivía al viaje. Él, un molinero que había sido esclavizado, debía presentarse en las oficinas del imperio más poderoso del mundo y exigirles cuentas por su incumplimiento de palabra. Y por supuesto, eso fue exactamente lo que hizo. La llegada de Thomas en 1790 no pudo haber sido en un momento más oportuno. Casi 2 décadas antes, los abolicionistas habían logrado prohibir la esclavitud en Inglaterra.
Ahora, el Parlamento estaba considerando una legislación para prohibir completamente la esclavitud en todas las colonias británicas. La experiencia de vida de Thomas encajaba perfectamente con los puntos centrales del movimiento, y también ayudó que nuestro protagonista llegara con serias referencias. Una carta de presentación nada menos que del general mayor Henry Clinton, quien describió a Thomas como un sargento muy activo en un cuerpo muy útil. Entre sus reuniones con los abolicionistas y los funcionarios británicos, Thomas se enteró de una oportunidad que podría funcionar para sus amigos y familiares en casa. El fin de la esclavitud en Inglaterra había dejado a miles de personas anteriormente esclavizadas en condiciones muy similares a las de los lealistas negros en Nueva Escocia. Para resolver este problema, el Comité para el Alivio de los Pobres Negros, encabezado por el famoso abolicionista Granville Sharp, sugirió la reubicación voluntaria de personas negras pobres en Sierra Leona, en África Occidental. El proyecto de ley que aprobaba la colonia de Sierra Leona se aprobó en 1791, mientras Thomas Peters estaba en Londres. Por supuesto, hubo problemas con toda esta situación de Sierra Leona. El más obvio de ellos es que Sierra Leona no estaba vacía. Había miles de africanos nativos viviendo en la zona que no tuvieron voz ni voto en la formación de la colonia. Pero para Thomas, que había visto a su gente aterrorizada durante casi una década en su propia tierra prometida, no parecía haber una opción mejor. En 1791, zarpó de regreso a Nueva Escocia, junto con el abolicionista John Clarkson, para reclutar lealistas negros para la colonia. Los lealistas blancos, sin embargo, lo tomaron como una amenaza, y el gobernador Parr, el mismo gobernador que había denegado la petición de tierras en 1784, estaba furioso con Thomas por exponer sus fracasos como líder. Funcionarios locales y ciudadanos blancos, que una vez habían atacado a los residentes negros por aceptar trabajos de bajos salarios, ahora agredieron físicamente a Thomas por quitarles esa mano de obra. También se negaron a saldar deudas o a poner fin a los contratos de servidumbre por contrato para aquellos que querían irse. A pesar de estas dificultades, Thomas logró reclutar a 200 lealistas negros, lo que representa la abrumadora mayoría de aquellos que tuvieron la opción de elegir, según el Dr. James W. St. George Walker, estudioso de los lealistas negros. Pero su trabajo aún no había terminado. Thomas y John Clarkson trabajaron juntos para inspeccionar los 15 barcos. Ordenaron la construcción de nuevas camas, la mejora de la ventilación y la eliminación de cubiertas. Al hacerlo, Thomas se aseguraba de que ninguno de sus seguidores, muchos de los cuales habían experimentado el horror del pasaje medio, tuviera que sentir esa incomodidad en este viaje. La flota partió el 15 de enero de 1792, llegando a Sierra Leona 2 meses después. Tras establecerse, Thomas redactó su primer informe para los británicos, en el que les agradecía su amabilidad, describía lo agradable que eran el clima y los marineros, y luego les decía que sus provisiones eran de pésima calidad. Esperaba algo mejor para su gente, mientras comenzaban el proceso de cultivar sus propios alimentos. Pero los problemas en la colonia no eran solo por las provisiones. John Clarkson y los otros abolicionistas describían Sierra Leona como un lugar que proporcionaría tierra para construir una nueva vida y una sociedad democrática sin distinción de color que respetaría las voces negras. Pero cuando finalmente llegaron a la colonia, Thomas a menudo discutía con Clarkson sobre las decisiones de liderazgo. Cuando los residentes negros votaron a Thomas para un puesto de liderazgo, Clarkson acusó a Thomas de causar problemas y lo imputó por robo en un juicio legal con motivaciones políticas. El viaje y la dificultad de la nueva vida en Sierra Leona parecieron pasar factura a Thomas. Comenzó a mostrar signos de enfermedad el 16 de junio de 1792, justo después del juicio, y murió unos días después, con solo 54 años. Aunque Thomas Peters nunca llegó a verlo, Sierra Leona preservó su legado.
sigue siendo el padre de la nación de Sierra Leona, y su estatua se alza cerca de su tumba en Freetown hoy. Para personas como Thomas Peters, la Revolución Americana no fue el movimiento independentista que celebramos hoy, mientras sus captores predicaban una lucha por la libertad en sus mesas. Su hipocresía lo obligó a tomar las armas contra la revolución. La historia de Thomas nos recuerda que, aunque la Revolución Americana se autoproclamaba una lucha por la libertad, esta también incluía la libertad de poseer seres humanos. Para los afroamericanos que permanecieron en Estados Unidos, su revolución continuaría durante muchos años más.